Magistrados del Tribunal Supremo Electoral critican duras prácticas policiales, comparan operativos con la época de la Guerra Fría y cuestionan abuso de poder del Ministerio Público. Presidente electo y Tribunal Supremo Electoral se unen en defensa de la democracia, denuncian allanamientos y presión del Ministerio Público para burlar voluntad popular. Manifestaciones y bloqueos en 12 departamentos. Guatemaltecos alzan la voz contra acciones legales en el proceso electoral y piden la renuncia de autoridades del Ministerio Público. Bernardo Arévalo estrecha lazos con Estados Unidos en reunión virtual, compromiso democrático y apoyo ante crisis judicial. Escándalo de alquiler, Registro Nacional de Personas renta edificio inacabado en zona 13. Dudas sobre la empresa y controversias en el contrato. Ruido en la ciudad de Guatemala, un problema silencioso que pone en riesgo la salud de sus habitantes. Feliz inicio de semana para todos. Bienvenidos a la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Arranca la semana y arranca las noticias. María Luisa, buenas noches. Buenas noches, Alberto, a todos ustedes. Qué bueno que ya están con nosotros. Hoy tenemos muchísimo que mostrarle, así es que nos da mucho gusto que ya estén sintonizando. Y vamos directamente a las noticias. Vamos a hablar de los magistrados Maynor Franco, Gabriela Aguilera y Blanca Alfaro, que mostraron su repudio ante la forma en la que se desarrollaron las diligencias por parte del Ministerio Público el pasado fin de semana. Señalan que los operativos trajeron a la mente las acciones de la Policía Judicial durante la Guerra Fría. Realmente fue un asalto al Tribunal Supremo Electoral. La verdad que el calificativo es de aquellos momentos, la mayoría de ustedes son jóvenes, pero cuando vienen con los rostros cubiertos, con lentes oscuros, en la noche, a las 6 de la mañana, dice uno, ¿esto qué es? ¿Es una autoridad? ¿O son delincuentes los que están acá? Cuando vienen con vehículos sin placas, cuando vienen con vehículos con placas tapadas, cubiertas, dice uno, ¿son autoridad? Alguien mencionaba la denuncia planteada en contra de nuestro vocero. Él estaba haciendo su trabajo, es informar a la población sobre lo que estaba sucediendo en el Tribunal Supremo Electoral. Esa es su función, es su trabajo. Él estaba cumpliendo con ello. Y en un repentino cambio de agenda, el binomio electo se reunió con magistrados del Tribunal Supremo Electoral para mostrarles su apoyo luego de los allanamientos del pasado sábado. Durante una rueda de prensa, los funcionarios aseguraron que el Ministerio Público quiere burlar los resultados de las elecciones. Acompañados de algunos miembros de su equipo técnico, el presidente electo Bernardo Arévalo aseguró que tanto los magistrados del TSE como los trabajadores y voluntarios de las elecciones fueron agredidos de forma sistemática por el Ministerio Público el pasado viernes y sábado durante las diligencias que buscaban secuestrar información relacionada al proceso electoral. Con un estrechón de manos expresaron su apoyo a los magistrados y solicitaron a todos los funcionarios electos, incluidos de otros partidos políticos, que los respaldaran. Según Arévalo, el ente investigador tiene la intención de burlar la voluntad popular que se expresó en las elecciones generales cuando se declaró al Movimiento Semilla como ganador, pues desde inicios de septiembre comenzaron los allanamientos. Desde el punto de vista legal, no existe ninguna posibilidad de que esta transición que comienza con la certificación, la oficialización y certificación de los datos por parte del Tribunal Supremo Electoral y la entrega a los candidatos de la credencial que los acredita como candidatos electos, termine en la toma de posesión por parte de estas personas como autoridad plena el día 14 de enero. Legalmente, constitucionalmente, no existe duda ni posibilidad. Cualquier otra cuestión sería constitutivo de un golpe de Estado.
Los operativos del Ministerio Público corresponden a una investigación de la que no se han compartido detalles. Sin embargo, la magistrada presidenta Irma Palencia aseguró que la misma no puede turbar la toma de posesión del nuevo gobierno. Hemos solicitado información de los distintos casos donde se nos pide documentos, información, o han ido a prestar declaración en carácter de testimonial algunos colaboradores o funcionarios nuestros, y siempre que queremos enterarnos de qué se trata, porque creo que es un derecho que nos asiste, pues siempre se nos ha dicho que ese expediente está en reserva. El TSE aún realiza un inventario de los documentos que fueron extraídos por el Ministerio Público. Con imágenes de Byron Baiza, para Noticiero Guatevisión, reportó Leslie Sánchez. Mientras tanto, el Tribunal Supremo Electoral, a través de un comunicado, informó que han notado que en los últimos días se ha intensificado la desinformación, manipulación de los hechos y el ataque a funcionarios y personal de la institución. Indican que estos ataques son en redes sociales y quienes los lideran están detrás del anonimato de las cuentas conocidas como net centers. El comunicado agrega que el acoso coincide con grupos de interés formalmente establecidos y que generan censura y violentan la dignidad de las personas. Asimismo, menciona que estos grupos difunden contenidos previamente a las acciones contra la institución. El comunicado finaliza exhortando a que se esté atento a la noticia oficial y que se evite caer en este tipo de campañas. Bueno, vamos con otras noticias. Desde las 6 de la mañana, un grupo de manifestantes provenientes de Chinautla y Choarrancho bloqueó la ruta al Atlántico. Con pancartas, bubucelas y megáfonos, los protestantes se plantaron y gritaron consignas para solicitar la renuncia de María Consuelo Porras, Rafael Curruchiche y del juez Freddy Orellana. Después de aproximadamente 5 horas de protesta, los manifestantes comenzaron a avanzar hacia la calzada Josemilla y calle Martí, en la zona 6. Sin embargo, la movilización no fue significativa para agilizar el tránsito que se generó en la zona, provocando el descontento de algunos conductores que se enfrentaron a los manifestantes. Este fue uno de los más de 23 puntos bloqueados a nivel nacional como muestra de rechazo a las recientes acciones del Ministerio Público. Igual tienes que trabajar, igual tienes que trabajar. Como autoridades ancestrales tenemos comunicación con todas las autoridades ancestrales a nivel nacional. Caso que el Ministerio Público no responde, tampoco el gobierno y ningún ente del Estado que no responde para rescatar a nuestro Guatemala en manos de la corrupción, vamos a seguir manifestando. Y luego de que la Fiscalía Especial contra la Impunidad, a cargo de Rafael Curruchiche, efectuara diligencias de allanamiento en la sede del Tribunal Supremo Electoral y secuestrara documentos originales de las elecciones, diversos sectores de la sociedad convocaron a un paro nacional en diferentes regiones del país en rechazo a dichas acciones. A las 8 horas inició la manifestación pacífica a cargo de autoridades indígenas en las afueras de la sede del Ministerio Público en Gerona. Estas autoridades exigieron la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras y del fiscal Curruchiche. La manifestación comenzó con una oración y continuó con el pronunciamiento de líderes de diferentes sectores, quienes instaron a la población a defender la democracia y afirmaron que no liberarán las carreteras hasta que se efectúe la renuncia de dichas autoridades. Asimismo, anunciaron que tomarán el aeropuerto y las fronteras del país. Les agradecemos. Este es el inicio de algo histórico. Lo hemos hecho con un presidente. Ya va a ser con una fiscal. O renuncia o renuncia. Pero esto va a ser 24 horas continuas de aquí hasta que renuncie. Y se han colocado moñas negras en señal de luto, porque Guatemala está de luto ante estos abusos de estas élites golpistas y de este Ministerio Público que está irrumpiendo
la Constitución Política de la República de Guatemala. Nosotros acompañamos todas las movilizaciones pacíficas que están denunciando el golpe de Estado que se está dando en Guatemala, encabezado por el Ministerio Público, por Consuelo Porras, por Rafael Curruchiche, por Freddy Orellana. Hay que recordar también que en las manos de la Corte de Constitucionalidad está resolver este golpe de Estado y ponerle fin a los golpistas con un conflicto de competencia que planteó ya el Tribunal Supremo Electoral, y esa es la consigna de parte nuestra, ¿verdad? Que la Corte reconozca su rol histórico, como lo ha hecho en otras ocasiones, de poder regresar la democracia a Guatemala. Y se registró un bloqueo en el kilómetro 196.5 de la CA10 en la jurisdicción del municipio de Olopa, en el departamento de Chiquimula. En este bloqueo participaron autoridades ancestrales y la comunidad de San Francisco Quetzaltepeque. Con esta manifestación pacífica, la población chortí se unió a la exigencia de la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras y del jefe de la FESI, Rafael Curruchiche. El video que se muestra en pantalla fue compartido esta mañana por el usuario Vinicio Gutiérrez en redes sociales. Con pancartas, mantas y vehículos, un grupo de ciudadanos se unió al paro nacional entre los kilómetros 59 y 61 en jurisdicción de Chimaltenango. El paso estuvo bloqueado desde la mañana y fue liberado alrededor de las 17 horas. En el lugar, autoridades indígenas exigieron la renuncia de Consuelo Porras e instaron a la población cachiquel a unirse a la manifestación y a rechazar el denunciado golpe de Estado en Guatemala. Y se registraron otros 6 bloqueos este 2 de octubre, desde el kilómetro 110 en la ruta interamericana hasta el ingreso a Santa Cruz del Quiché. Mientras tanto, en la cabecera departamental, cientos de vecinos, comerciantes y organizaciones civiles realizaron una caminata que culminó frente al edificio del Ministerio Público, donde exigieron la renuncia de las autoridades del MP, así como del juez Freddy Orellana. En la caminata participaron varios sacerdotes de la Iglesia Católica, quienes pidieron al presidente Alejandro Yamatei que se pronuncie ante los ataques del MP al Tribunal Supremo Electoral. También se registraron protestas en Chichicastenango e Ixcán. En otro punto del país, vecinos de Totonicapán cerraron desde las 5 de la madrugada varios tramos de la ruta interamericana en apoyo a la junta directiva de los 48 cantones, mientras que sus líderes se trasladaron hacia la sede del Ministerio Público en Gerona para protestar en contra de las decisiones tomadas por las autoridades de dicha entidad. De acuerdo con los inconformes, los bloqueos continuarán hasta los fiscales Porras, Curruchiche y el juez Orellana renuncien a sus cargos. Hoy pasarán la noche en las afueras del MP y mañana podrían trasladarse a la Corte de Constitucionalidad y a la Corte Suprema de Justicia. Escuintlecos también se sumaron este lunes al paro nacional, quienes, según activistas, decidieron participar con una caminata y no bloquear ninguna carretera para no afectar a la clase trabajadora, pero aseguraron que de seguir las acciones del MP tomarían acciones más drásticas. A esta caminata se sumaron integrantes de la delegación del Tribunal Supremo Electoral de Escuintla, quienes piden respetar la autonomía de este ente, así como la decisión del pueblo guatemalteco, además de exigir la renuncia de las autoridades del Ministerio Público. Los escuintlecos también piden que el presidente Yamatei abandone el cargo. Y hasta el momento se tiene 15 puntos bloqueados, pero también se ha logrado habilitar 8. Se anticipa que los bloqueos continuarán mañana, así que mucha atención a las redes sociales y plataformas digitales de Prensa Libre y Guatevisión para que sepan exactamente los puntos donde estarán los manifestantes. Y ante los bloqueos realizados por grupos de personas que manifestaban contra las acciones del Ministerio Público, las cámaras empresariales se pronunciaron en rechazo a este tipo de manifestaciones que interrumpen la libre locomoción. Agrupaciones indígenas y campesinas cerraron varios tramos de importantes carreteras del país, como la Interamericana, así como las que conducen a las fronteras de México, El Salvador y Honduras. Ante estas acciones, diferentes cámaras se pronunciaron. La Cámara Guatemalteco-Americana ve con preocupación lo que ocurre en Guatemala e insta a las autoridades correspondientes a abrir diálogo con los ciudadanos para evitar bloqueos. Además, agrega que estas acciones vulneran el sistema democrático del país. Asimismo, son un reflejo de cómo las autoridades no escuchan las demandas y expresiones de
de la ciudadanía. Por su parte, el CACIF señaló en un comunicado que los guatemaltecos tienen el derecho de manifestación libre y pacífica. Este debe ejercerse de manera respetuosa de otros derechos y nunca en menoscabo de ellos. Agrega que es extremadamente importante que los ciudadanos puedan ejercer otros derechos como el de libre locomoción para que realicen sus actividades diarias que les brinden un sustento por medio de su trabajo, así como otras más como acudir a centros escolares y de salud. Recalcan que bloquear vías públicas no es lo mismo que manifestar pacíficamente. En tanto, la Cámara de Industria señaló que la Constitución da el derecho a expresarnos y manifestar pacíficamente, pero bloquear carreteras no es así. Agrega que los guatemaltecos ya no pueden seguir siendo afectados por los recurrentes bloqueos que perjudican la movilidad de millones de colaboradores, estudiantes, comerciantes, cuerpos de socorro, entre otros. Instan a trabajar en conjunto para generar soluciones para los retos del país. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Bueno, y pasadas las 5 de la tarde, la manifestación pacífica afuera de las instalaciones del Ministerio Público en la zona 1 capitalina continuaba. Integrantes de los 48 cantones, estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala y personas de diferentes partes del país esperaban la llegada del binomio presidencial electo, Bernardo Arévalo y Karin Herrera, quienes habían anunciado que llegarían a ese lugar para apoyar a los manifestantes. Minutos después de las 5:30, los automóviles de los candidatos electos llegaron al lugar, pero a los 15 minutos se retiraron. En su cuenta de Twitter, el presidente electo indicó que por motivos ajenos a su control no les fue posible estar en la manifestación, pero que respalda las movilizaciones de hoy y exhortaron a la población a seguir expresando su rechazo ante el paro. Y en medio de este panorama, el presidente electo Bernardo Arévalo sostuvo una reunión con miembros del gobierno de Estados Unidos. El mandatario cambió su agenda y desarrolló las discusiones con el vecino país de forma virtual para iniciar lazos de colaboración para el próximo año. La reunión estaba programada para llevarse a cabo este lunes en Washington, Estados Unidos. Sin embargo, tuvo que realizarse de forma virtual debido a que el mandatario decidió regresar al país de manera urgente tras la serie de allanamientos que llevó a cabo el Ministerio Público en el Tribunal Supremo Electoral. En el conversatorio, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, reiteró el apoyo que tiene dicho país en el proceso de transición de mando entre Arévalo y Alejandro Yamatei, y condenó a las instituciones y personajes que socavan la democracia, según lo expresado en su cuenta de la red social X. Blinken también expresó su esperanza de trabajar con la administración de Arévalo para promover la prosperidad, la estabilidad y la democracia en Guatemala. Una reunión que ha sido sumamente satisfactoria, donde el secretario de Estado Blinken nuevamente reiteró el apoyo al proceso democrático en Guatemala, el rechazo a las acciones espurias que se están haciendo desde el aparato judicial y además empezamos ya a delinear líneas para colaborar en el desarrollo de las relaciones entre nuestros países en el futuro. Este no fue el único acercamiento que Arévalo sostuvo con representantes internacionales, ya que también ha mantenido comunicación con Luis Almagro, secretario general de la OEA, quien, según Arévalo, expresó su interés en que el proceso de transición de mando en Guatemala sea tema de discusión en la reunión del Consejo Permanente. Con imágenes de Byron Baiza para Noticiero Guatevisión, reportó Leslie Sánchez. Y para este lunes se tenía previsto que reanudara el proceso de transición de mando entre la vicepresidenta electa Karin Herrera y el vicepresidente Guillermo Castillo. Sin embargo, la reunión se postergó debido a las diligencias efectuadas por el Ministerio Público en la sede del Tribunal Supremo Electoral el pasado fin de semana. La asamblea se llevará a cabo este viernes por la tarde en Casa Presidencial, según informó Herrera. Por otro lado, en el caso de la presidencia, aún no se tiene fecha para retomar las discusiones de los equipos técnicos de ambos mandatarios, pues el Ejecutivo será el que proponga el día. El proceso de transición se suspendió desde el pasado 12 de septiembre, después de que el MP desarrolló el primer allanamiento en el Tribunal Supremo Electoral. Por otra parte, la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Irma Palencia, informó que el Pleno de Magistrados analiza la posibilidad de ampliar el cierre del proceso electoral que se tenía previsto para el 31 de octubre. La propuesta se considera luego de que la Fiscalía Especial contra la Impunidad secuestrara actas originales de las mesas receptoras de votos del pasado 25 de junio, pese a que varios fiscales de partidos políticos habían solicitado con anterioridad que se culminara el proceso. Los magistrados del TSE no coincidieron
coinciden con ellos y será en las próximas semanas cuando se anunciará si se determina o no el cierre del mismo. Renta de edificio inacabado por el Registro Nacional de las Personas, contrato millonario con empresas fantasma, genera polémica y preguntas. Qué bueno que continúa con nosotros porque tenemos más noticias. Hablemos de un insólito caso. Resulta que el Registro Nacional de las Personas renta desde junio pasado un edificio en la zona 13. Sin embargo, no ha sido terminado y además la empresa fue inscrita tan solo 3 meses antes de firmar el contrato, pero la propuesta de renta venía desde meses atrás. Este edificio que se encuentra a mis espaldas es el Sabla Business Center, ubicado en la zona 13 de la capital. Desde junio pasado el Registro Nacional de las Personas se encuentra pagando su alquiler, sin embargo aún se encuentra en fase de construcción. A simple vista se observa a hombres que trabajan para concluir a marchas forzadas con la construcción del edificio. Sin embargo, eso no fue impedimento para que desde junio pasado el RENAP suscribiera el contrato de renta por 35 meses de este inmueble por alrededor de 41 millones de quetzales. La intención es trasladar sus oficinas centrales de zona 7 a zona 13. Sin embargo, más allá del traslado, los registros públicos ponen en duda a la compañía Business Center Sabla S.A., propietaria del edificio, ya que fue constituida en el registro mercantil el 14 de marzo, un mes después de la fecha en la que el directorio del RENAP dio el aval para avanzar con el proceso de renta. 3 meses después, en junio, el RENAP suscribió el contrato, aunque el tema comenzó a discutirse desde noviembre del año pasado. La renta se hizo de forma directa, ya que no hubo ningún otro oferente, porque nunca se hizo una convocatoria pública. El directorio está integrado por un representante del Tribunal Supremo Electoral, uno del Ministerio de Gobernación y uno más del Congreso. En el caso del TSE, la representación la tiene la magistrada Blanca Alfaro, quien preside el directorio, y el jueves pasado fue abordada sobre el tema, pero se limitó a señalar que pediría que se trasladara copia del expediente. Mientras tanto, la empresa Sabla manifestó que la obra gris se completó a finales del 2022 y los trabajos que están en desarrollo actualmente son por algunos requisitos que solicitó el RENAP para rentar el inmueble, y estos trabajos de ampliación finalizarían este mes. Además, manifestaron a Prensa Libre y Noticiero Guatevisión que no han percibido por el momento ninguna renta. La versión también es compartida por el RENAP, que mediante una comunicación expuso que el contrato se firmó cuando la obra ya estaba concluida, pero solicitaron algunos ajustes. Acerca de la negociación que comenzó antes de que estuviera constituida la empresa, el RENAP justificó que no pueden responder por estos extremos. Incluso el sindicato del RENAP ha mostrado su inconformidad, ya que las nuevas instalaciones no cuentan con estacionamiento ni servicio de cafetería. Con información de Fátima Najarro e imágenes de Esvin García, informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Bueno, y a esta hora precisamente nos acompaña Fátima Najarro, periodista especializada en política de Prensa Libre y Guatevisión, que estuvo a cargo un poco de esta investigación de un caso, Fátima, que decíamos insólito, o por lo menos muy polémico. Pero te agradecemos que estés con nosotros para darnos un poquito más de detalle de qué fue lo que investigaron. Fátima, bienvenida al set de Noticiero Guatevisión. Cuando se hace un reportaje de investigación de esta naturaleza, siempre nos llama muchísimo la atención el inicio, que es cuando justamente encontramos algo. Y en esta oportunidad estamos hablando de un contrato con inconsistencia. ¿Qué fue lo primero que consiguió Fátima y que le llamó la atención? ¿Cuál fue ese primer hallazgo? Claro, se estaba realizando una revisión de oficio de las actas de las reuniones que sostiene el directorio del RENAP. Ahí pues se encontró cuando discutieron este contrato, este nuevo arrendamiento por el monto, pues lo de oficio es ir a revisar Guatecompras, la adjudicación, cómo fue el proceso, y fue ahí cuando saltaron las primeras dudas, ¿no? Porque en febrero se analizó y se aprobó la oferta que hacía Business Center Sabla, que es la propietaria del edificio de la zona 13. Sin embargo, a revisar más documentos ya en el registro mercantil sobre esta empresa, fue inscrita en el registro hasta el 24 de marzo, es decir, un mes después, cuando ya venía la discusión desde noviembre del año pasado. Otro dato que también nos saltó dudas fue que las fundadoras de la empresa es madre e hija, son Reina Ventura y Madeline Talé Ventura. Esta última pues firmó el acta constitutiva de la empresa poco más de 10 días después de haber cumplido 18 años, y la empresa se constituyó con un capital de 50 millones, para lo cual pues ambas pusieron nada más 100 quetzales y lo demás fue en acciones nominativas correspondientes a un quetzal cada acción.
Increíble. Es una investigación importante la que tienen que realizar ustedes y a mí me surge la duda, Fátima, porque vimos en las imágenes que ustedes pusieron en esta nota con Henry, ¿visitaron los lugares? ¿Visitaron la empresa? ¿Estuvieron ustedes ahí físicamente? Así es, visitamos el edificio de la zona 13 donde pudimos constatar que aún está en construcción, donde pues pudimos ver, como también ustedes vieron en las imágenes, que habían varios trabajadores aún pues trabajando en el inmueble. Como ahí pues no pudimos encontrar a nadie o al representante legal o al gerente de la empresa para que nos solventara las dudas que teníamos, visitamos el domicilio fiscal que estaba registrado en el registro mercantil, que es en un edificio de la zona 10, es un centro empresarial. Como no estaba indicado el número de oficina o el nivel, acudimos a información del edificio para que nos indicaran en qué número de oficina estaba la empresa Sabla. Sin embargo, nos indicaron que no tenían ninguna oficina registrada bajo ese nombre. Posteriormente, llamamos al número que está registrado como parte de la empresa en Guatecompras y quien atendió fue la abogada María José Morales. Ella fue la notaria que constituyó la empresa, que hizo el trámite para constituirla junto con Reina Ventura y Madeline Talé. Es decir, no pudimos contactar hasta ese momento a nadie de la empresa. Posteriormente ya pudimos hablar con el representante legal y luego ya nos logramos poner en contacto con el gerente general, que fue quien suscribió el contrato, que es Santiago Godoy. Ahora bien, Fátima, ¿qué hace falta para solventar las dudas sobre este arrendamiento? ¿Han hablado con otras personas que están involucradas en este caso y cuáles son esas personas? Claro, la semana pasada se buscó hablar con la magistrada del Tribunal Supremo Electoral, Blanca Alfaro, y el magistrado Gabriel Aguilera, quienes son parte del RENAP, presiden el directorio del RENAP. Ellos como funcionarios públicos pues están en la obligación de solventar estas dudas y de dar declaraciones. Sin embargo, ambos negaron estos minutos para solventar las preguntas. Luego también se buscó una entrevista con el director ejecutivo del registro, que es Rodolfo Arriaga. Sin embargo, él también negó esta entrevista diciendo que tenía agenda llena y se limitó a responder algunas preguntas por escrito. Sin embargo, a nosotros nos interesaba que respondieran, por ejemplo, qué criterios utilizaron para contratar un edificio que aún estaba en construcción, que aún no se había terminado. ¿Por qué, por ejemplo, no se buscaron otras opciones para tener un punto de comparación en cuanto a las necesidades o los beneficios o incluso el precio de este? Son dudas que nos hubieran gustado que ellos nos resolvieran, que solamente ellos nos podían resolver, porque ellos son quienes conocen todo este tipo de discusiones, quienes deciden al final si algo se contrata o no. Qué interesante, una investigación que, bueno, esperamos que más adelante tengas esas respuestas que no solo tú quieres saber, sino toda Guatemala. Estamos hablando de instituciones públicas, sí, la transparencia es lo que se necesita para que todos tengamos esa información y las cosas estén claras. Gracias por tu trabajo, Fátima, y por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Fátima, por atendernos y bueno, a leer el reportaje y conocer todos esos datos a través de prensalibre.com. Y tenemos más información y en esta oportunidad vamos a hablar acerca de las lluvias. De las lluvias, así es que importante, la torrencial lluvia registrada esta tarde en Mazatenango provocó inundaciones, daños en viviendas y vehículos, además de personas que fueron arrastradas por la corriente de ríos. Personal de Conred y el Ejército de Guatemala verifican los daños registrados. Uno de los videos viralizados muestra a un menor que es rescatado de la corriente en la carretera que conduce de Mazatenango hacia San Francisco Zapotitlán. Se presume que cayeron de una motocicleta debido al mal estado de la carretera. El menor, luego de ser rescatado por su padrastro y el piloto de un vehículo, fue entregado a sus familiares. Tienes miedo, no tengas pena, no tengas pena, no tengas pena. Quédate aquí. Yo voy para San Francisco. ¿Vos te sabes el número de tus papás? Sí. Va, cuando nos movamos de aquí le vamos a llamar, ¿oíste? Señor, es que mi papito se ve para allá. Pero él está bien, no tengas pena.
Bien, no te preocupes. Varias calles principales de aquí de la ciudad de Mazatenango se vieron inundadas y de la misma forma pues vehículos arrastrados, igualmente varias motocicletas, lo que es la primera, segunda avenida, la cuarta avenida, quinta avenida aquí de la zona 1. Gobernación departamental pues también se inundó, Municipalidad de Mazatenango también se inundó, Policía Nacional Civil, el área de salud, el Hospital Nacional también sufrió daños de inundación en lo que es la cabecera departamental. Mazatenango es uno de los municipios más afectados ya que reporta inundaciones en varias zonas del casco urbano, además de daños en motocicletas en la primera avenida. Carretera principal de Mazatenango San Francisco, pues tenemos conocimiento que el puente provisional pues también fue arrastrado por la fuerte lluvia. En Samayac tenemos problemas ahí también de inundación y en San Miguel Panam, pues en lo que es el caserío Montellano, pues tenemos 2 personas que fueron arrastrados por el río. Igualmente en Chicacao tenemos ya la información que en la aldea Chaquital 2 casas tienen serios daños por el agua. Según información de Gobernación Departamental, el Centro de Operaciones de Emergencia permanecerá activado hasta que se determinen los daños y se coordine ayuda humanitaria si es necesario. Para Noticiero Guatevisión, Marvin Tunches. Y han pasado 8 días desde la tragedia bajo el puente del Naranjo, que dejó 18 víctimas, luego de que se formara un dique en el río y este al romperse arrasó con todo a su paso. Este lunes la Conred entregó un informe en el que recomienda a la comuna capitalina reubicar a las familias del asentamiento. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres realizó la entrega de la evaluación de la emergencia de flujo de sedimentos sobre el asentamiento Dios es Fiel en la zona 7 de la ciudad de Guatemala, en el que se revelan las posibles causas de la represa que se formó a 1.663 metros del área de las viviendas. En el informe entregado al alcalde de la ciudad, Ricardo Quiñones, a la alcaldesa auxiliar de la zona 7, así como al alcalde de Misco, Neto Brand, al director de la Dirección de Administración de Vulnerabilidades y Emergencias, AVE, y a los habitantes del asentamiento, se señala que el represamiento midió al menos 1.473 metros sobre el nivel del mar y al momento en el que el dique se rompió, toda esta agua acumulada salió expulsada arrasando con todo a su paso. En el informe al que Guatevisión y Prensa Libre tuvo acceso, se señala que en total fueron 10 casas arrasadas por la correntada de agua y sedimento que alcanzó entre 12 y 14 metros de altura y se pide reubicar a las familias. En las conclusiones se señala que derivado de los desprendimientos de las laderas que delimitan el cauce del río Naranjo en los municipios de Misco y Guatemala en la parte alta de la cuenca, se generó un represamiento que al combinarse con el incremento de la intensidad de las lluvias suscitadas entre el 24 y 25 de septiembre, detonaron la liberación de flujos de sedimentos hiperconcentrados que afectaron 10 viviendas. El represamiento en la parte alta del cauce se atribuye al cambio del uso de la cuenca debido al crecimiento poblacional en la parte alta de la misma, las descargas directas de desechos sólidos y el material que transporta por erosión a lo largo del cauce, lo cual ha generado desprendimientos de material en las laderas, y señalan que el lugar donde se ubica el asentamiento es un sitio no apto para ocupación humana. Ante ello, recomiendan a la Municipalidad de Guatemala, así como a la Alcaldía Auxiliar y a la Dirección de AVE, como entidad regente del territorio y su responsabilidad del ordenamiento territorial, realizar un censo de las viviendas con la finalidad de gestionar su reubicación hacia lugares más seguros. Además, les piden monitorear el área evaluada del cauce del río El Naranjo e intervenir si fuera necesario. Esto en conjunto con la coordinación de la Municipalidad de Misco. A la comuna misqueña también le recomiendan identificar si las corrientes efímeras que tributan al cauce principal del río están siendo alimentadas por descargas directas de drenajes de los residenciales localizados en dicha área, con la finalidad de diseñar y ejecutar las obras de ingeniería acordes a las características del sitio y con ello tener un mejor control de los desfogues en dicho río. Les piden cumplir con el plan de ordenamiento territorial de manera urgente para contar con los elementos técnicos que regulen la construcción y el uso del suelo en jurisdicción de Misco. El Ministerio Público ya comenzó una investigación por la tragedia que ha dejado a 18 personas arrastradas por la corriente, donde la Fiscalía de Delitos contra la Vida y la Integridad de las Personas está a cargo. Con imágenes de Elmer Vargas, reportó Andrea Domínguez.
Y juguetes como pelotas, muñecas y figuras de personajes como Little Pony o Mario Bros permanecen junto a las fotografías de los niños sonrientes que desaparecieron la madrugada del pasado lunes. Hasta el momento aún se desconoce el paradero de 7 de ellos. Vamos a pedirles por el descanso eterno de sus almas y también para que Dios le dé resignación a las familias que han quedado en estos momentos sin esos seres queridos. Elevando globos al cielo con diversos mensajes, flores, juguetes, pero también en medio de diversas oraciones se conmemoran ya 8 días de la tragedia bajo el puente El Naranjo en el asentamiento Dios es Fiel, que ha dejado a 18 personas fallecidas, al menos 11 cuerpos han sido ya recuperados, esto en medio del clamor de las familias. Queremos tener la seguridad que están ahí los cuerpos, que vamos a tener un lugar donde ir y saber que están, ¿verdad? Entonces no queremos que cesen en la búsqueda. Igual, nosotros como comunidad estamos haciendo otra solicitud a cualquier institución, a cualquier empresa que nos pudiera apoyar, vendiéndonos materiales para reconstruir nuestro asentamiento a bajo costo. Porque ahorita también se nos viene lo más difícil. Estamos todavía en espera de qué van a hacer con nosotros, si nos van a desalojar, si nos van a dar alguna oportunidad de vivienda en otro lugar. Pero mientras que es eso, nosotros necesitamos reconstruir un muro de contención ahí donde pasó la tragedia. En el puente El Naranjo se colocaron carteles con mensajes de despedida, esto como muestra del último adiós que expresan los compañeros y amigos de los niños desaparecidos en la tragedia. Con ello se despiden y honran su memoria. El fin de semana fue el Día del Niño y se recordó a los 11 menores víctimas de la correntada. En los lugares donde estaban ubicadas las viviendas que fueron arrastradas también se colocaron otros altares para honrar la memoria de los fallecidos. Bastantes plegarias, ¿verdad?, por las almas que están acá aún y los que ya aparecieron, ¿verdad?, que Jesús los haya recibido en su santa gloria, igual la Virgen de Fátima, que escuche nuestras plegarias, ¿verdad?, para ayudar también a estas familias que aún se quedan acá buscando a sus seres queridos. Las labores de búsqueda para localizar a las personas que siguen desaparecidos por parte de la Brigada de Rescate de Bomberos Municipales Voluntarios, el Ejército de Guatemala y la CONRED continúan. Con imágenes de Elmer Vargas, reportó para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez. Cambiamos el tema de las noticias. El pasado 1 de octubre un hombre resultó herido de bala y fue trasladado al Hospital General San Juan de Dios por los bomberos municipales. El incidente ocurrió frente a la Iglesia Católica en Aldea Las Vacas, zona 16. En las imágenes se puede ver cómo los bomberos llevan al herido en una camilla al hospital. Hasta el momento, el joven no ha sido identificado. Y esta mañana se registró un accidente de tránsito en el puente Sin Cabeza de la aldea Santa Rosa en Escuintla. Al parecer, el choque involucró a un tráiler y una moto, la cual se incendió. Los bomberos voluntarios trasladaron a 2 personas a diferentes centros asistenciales y también extinguieron el fuego originado por el accidente. Y agentes de la Policía Nacional Civil de la Comisaría 31 capturaron a 2 hombres en los residenciales Valle de las Flores, sector 3, municipio de Palín, Escuintla. Los detenidos fueron identificados como Rocael Pérez Carrera, de 31 años, y Julio Amílcar García Agustín, de 42, quienes estaban bajo efectos de licor. Según la información de la PNC, los presuntos responsables fueron detenidos cuando una mujer hizo la denuncia contra ambos, señalándolos de violación a un menor de edad. Según la mujer y progenitora del menor, quien también es vecina de los capturados, los hombres abusaron sexualmente de su hijo de 4 años. Ruido en la ciudad de Guatemala supera límites de salud. ¿Cómo nos está afectando? Al regresar de la pausa lo revisamos en nuestro reportaje especial. Bueno, continuamos. Mire, el ruido de algunas iglesias, construcciones, discotecas y segmentos del tráfico nos está enfermando. Un estudio solicitado por Prensa Libre y Guatevisión revela que el nivel de ruido en 5 puntos de la capital supera el nivel recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Bueno, y por eso nuestros compañeros Carlos Kestler e Ingrid Reyes nos lo explican en este reportaje especial.
Ese es el ruido al que muchos nos enfrentamos todos los días, y Martín lo sabe muy bien. Esa combinación de automóviles con voces, música, etcétera, me fue alterando, me fue causando ciertos episodios de ira fantasma, por así decirlo. De repente me encontraba con los puños apretados o la mandíbula trabada, y era solamente el estrés del ruido sin nombre, ¿verdad? Martín es artista. Ilustra libros, pinta cuadros y a veces escribe. En su antigua casa estaba obligado a trabajar con la compañía de un vecino no muy querido, el ruido. Y eso es lo que me estaba causando, ya estaba exacerbando una ansiedad que ya estaba empezando a cultivarse y a salirse de control, hasta que no soporté. Con el tiempo fui buscando otro lugar y encontré acá, que también es ruidoso, como pueden percibir, pero es más manejable. Es al menos como lo he vivido. Mi experiencia es como me he llevado con el ruido. ¿Y qué también se lleva el resto del país con el ruido? Pues más o menos. Un estudio elaborado por la empresa Ambiente S.A., solicitado por Prensa Libre y Guatevisión, demuestra que los niveles de ruido en la ciudad capital son más altos a los parámetros recomendados por una guía elaborada por la Organización Mundial de la Salud. Al ruido estamos acostumbrados a escucharlo, pero no sabemos realmente el daño que nos está haciendo a nosotros o al ambiente. La compañía hizo el monitoreo en julio en 5 vías principales: Carretera El Salvador, la calle Martí, la calzada Roosevelt, la avenida Petapa y la avenida Hincapié. En cada punto usó este aparato, un sonómetro, que determina la intensidad del sonido ambiental a través de medidas llamadas decibeles. El dispositivo funcionó durante 15 minutos en 3 horarios distintos: de 4 a 6 de la tarde, de medianoche a 4 de la madrugada y de 6 a 9 de la mañana. Son las 9 de la mañana y nos encontramos aquí en la calzada Roosevelt haciendo uno de los sondeos. Crista, ¿podría explicarnos cómo funciona el sonómetro? Claro que sí, estamos haciendo una medición de niveles de presión sonora. Este equipo tiene una respuesta bastante rápida. Podemos evidenciarlo si hacemos un aplauso, que inmediatamente suben los niveles de ruido. Entiendo también que este aparato mide 3 niveles. Correcto. Este equipo nos ayuda a medir en 3 perfiles diferentes. Los perfiles nos reflejan los diferentes rangos de frecuencia a los que el ruido puede exponerse. Nosotros los humanos escuchamos en el perfil A, por eso es el que más nos interesa. La OMS puntualiza que los humanos no debemos pasar 24 horas en un ambiente cuyo ruido supere los 70 decibeles. Parece que la capital incumple esa sugerencia, al menos en este estudio. El nivel sonoro continuo en las 5 vías documentadas para el reportaje oscila entre los 72 y los 85 decibeles. La concentración, el nivel de estrés, porque digamos a nivel del cerebro se afecta un área que se llama amígdala. Y la amígdala produce también niveles de estrés muy altos. Entonces la gente que vive cerca de lugares muy ruidosos puede tener estrés crónico y eso causa presión alta. Luego la persona está irritable. Luego se enoja más en el tráfico. Sí. O sea, y viene una cadena. En la mañana, de acuerdo con el monitoreo, la vía más ruidosa es Carretera a El Salvador, con 85 decibeles. En la tarde es la avenida Petapa, con casi 85 decibeles. En la madrugada es la Martí, con 83 decibeles. Y aquí hagamos una pausa, porque a esta hora todos estamos durmiendo. Adentro de un cuarto, de un lugar donde uno duerme, deberían de haber 30 decibeles máximo, ¿verdad? 40 afuera. Y vimos ahí en el estudio que no, ¿verdad? O sea, los decibeles son hasta mayores, creo que llega como a 70 en algunos lugares. Entonces, aunque la persona no se despierte, el cerebro se queda alerta. Y aunque uno no recuerde que se despertó, el cerebro sí estaba escuchándolo, entonces no hay un nivel de sueño profundo. Lo que pasa con las personas es que no descansan y pasa el tiempo. Y ese no descansar y no descansar va provocando problemas. Problemas que Martín vivió con mayor frecuencia en su antigua casa. Y además el estrés sí conlleva una pérdida de precisión, ¿verdad? Y a una discontinuidad de cualquier labor, creo yo.
Para evitar ese daño a la salud, el Ministerio de Ambiente va al paso de un caracol. Hoy se dedica a ayudar a la Fiscalía a investigar las denuncias por contaminación ambiental auditiva. En promedio, ven 40 al año, unas 3 mensuales. Usualmente, la cartera mide el nivel de ruido que emiten actividades industriales o iglesias que molestan a las personas. Suena bien, pero hay un problema. Realmente nosotros tratamos de utilizar las herramientas que tenemos con la guía para poder plasmar en el informe que los decibeles sí pueden estar afectando a la población. Pero al igual como es una guía y que no está adoptada por Guatemala, nosotros como técnicos no podemos determinar que sí hay un daño a la salud porque esa guía legalmente no está adoptada. Sí, hoy no hay ninguna norma que fije límites para el ruido en Guatemala. Hasta 2021, el ministerio abrió un laboratorio que funcionará en este lugar y que aspira a llenar ese vacío regulatorio. Siempre estamos generando ruido. Entonces nosotros necesitamos saber cuál es nuestra realidad, cuál es nuestra línea base de ruido ambiental para poder establecer así una regulación. Pero si nosotros no conocemos cuál es el ruido ambiental que se tiene normalmente, nunca vamos a poder cumplir con lo que vamos a establecer en el reglamento. En otras palabras, lo que la empresa Ambiente S.A. hizo a pequeña escala para este reportaje es lo que la cartera de Ambiente pretende realizar a gran escala para el país. La meta es que personas como Martín no tengan que recurrir a medidas improvisadas para proteger su salud. Bueno, desde hace 7 meses vivo acá y he ido creando los recursos para aislar un poco el sonido, ¿verdad? Ya tengo cortina en esta ventana. Le puse como esta barrera de cartones de huevo, que es lo que se usaba en los estudios de grabación antes, para aislar un poco. Y detrás, del otro lado de la ventana, instalé una esponja con estas formas que también permiten cierto aislamiento de sonido, porque las ventanas se dejan una penetración acústica completa. Hoy, el Ministerio de Ambiente solo tiene un sonómetro para impulsar la regulación. Espera adquirir otros 2 el próximo año. Y mientras eso llega, la cura para el ruido no la ofrece el Estado. La deben encontrar como puedan los propios ciudadanos. ¿Qué voy a hacer? Voy a cambiar ventanas, voy a poner árboles, voy a poner vegetación para que lo eviten, porque eso podría hacerlo. También poder utilizar protección auditiva, creo que es importante. Los tapones de oídos son bastante accesibles en precio y pues los encuentras en una farmacia o en una ferretería. Evitar exposiciones prolongadas a música fuerte, gente que duerme con la televisión encendida tampoco es bueno. No hay como un reconocimiento de que eso nos está afectando y ese tal vez es el primer problema. Bueno, definitivamente son ruidos que enferman, así que un exhorto más a las autoridades para acelerar ese proceso de solución de este grave problema que, como bien lo dijeron los especialistas, enferman al ciudadano. Y nosotros a tomar las medidas que podamos por el momento, pero ahorita, en este momento, vamos a hacer una pausa comercial. Proyecto Nuevas Oportunidades ofrece certificaciones gratuitas y emprendimiento a migrantes retornados en Guatemala. Regresamos con los detalles. Continuamos con más información y en esta oportunidad vamos a darle la bienvenida a nuestra compañera Paula Osaeta. Eso quiere decir que es momento de que hablemos de dinero. María Luisa, Alberto, buenas noches. Feliz inicio de semana. Hoy quiero contarles que el Consorcio de Autopistas de Guatemala, compañía que ganó el concurso para la construcción y administración del proyecto Autopista Escuintla-Puerto Quetzal, debe presentar en los siguientes días el estudio definitivo de ingeniería para continuar con la fase de construcción del proyecto. La inversión del proyecto rondará los $140 millones, ya con todos los estudios y análisis efectuados. También han avanzado las conversaciones en el cierre financiero, para el cual estaría participando un consorcio de 2 bancos principales locales. Además, sería un crédito sindicado a largo plazo y se analiza que en algún momento exista alguna emisión a bolsa para poderle brindar cierto dinamismo económico al proceso.
Y en otros temas quiero contarle que el proyecto Nuevas Oportunidades es un programa regional que busca apoyar a los migrantes retornados para que al volver a su país puedan obtener un empleo con las habilidades adquiridas en Estados Unidos. En Guatemala, el proyecto Nuevas Oportunidades comenzó en el 2018 en áreas priorizadas, como la frontera con México. La idea de este programa es poder apoyar a los migrantes retornados ofreciéndoles certificaciones sin costo para que puedan tener un aval del conocimiento adquirido fuera del país y que así puedan encontrar un empleo. La vulnerabilidad se refleja en la familia. ¿Por qué? Porque al momento de ese retorno, el dinero que recibían en concepto de remesas, pues es truncado. Entonces, no tiene ingreso ni en la persona retornada, ni tampoco la familia. Esa vulneración se complementa además con la necesidad de poder insertarse laboralmente, y es ahí donde la persona necesita ingresos inmediatos y donde nosotros como proyecto precisamente le apoyamos, porque tratamos la manera de validar los conocimientos adquiridos empíricamente en Estados Unidos o México y lo ponemos a disposición de las empresas para que ellos puedan obtener un empleo inmediato. El primer contacto que los migrantes tienen con el proyecto es en la Fuerza Aérea, donde se le da toda la información del programa y cómo lo pueden ayudar. Actualmente se cuenta con 12 servicios de reintegración que van desde la reintegración social hasta la económica y ya han identificado las profesiones que los migrantes han aprendido más. De acuerdo a los estudios que hemos realizado, visualizamos dos sectores específicos. Uno de ellos es el sector construcción. La mayoría de personas se van a trabajar a esa área en Estados Unidos, pero también lo hacen por el área del turismo. Y en el área del turismo me refiero a la gastronomía. Normalmente se van a trabajar como jardineros, trabajan como housekeeping también, trabajan en otras áreas enfocadas precisamente al área del turismo, y esas son las áreas que nosotros queremos certificar o estamos certificando acá en Guatemala. Con este proyecto este año están iniciando un proceso de aceleración de empresas de migrantes retornados, con lo que buscan que estas personas puedan tener sus propios negocios y que ellos después puedan ser generadores de más empleo o incluso que puedan internacionalizar sus productos. ¿Por qué nos cuesta tanto sentirnos motivados mientras buscamos trabajo? La razón está en el rechazo. Por ello es fundamental entender que se trata de una parte natural de este proceso. Incluso los candidatos más calificados y experimentados enfrentan rechazo en su camino hacia la posición ideal. Pero ¿cuáles son los efectos del desempleo prolongado? A continuación le cuento. Culpa y vergüenza. Muchas personas sienten responsabilidad personal por el desempleo, considerándolo un fracaso. También se siente incertidumbre. Después de meses sin trabajo surge inseguridad, estrés y temor, paralizando la capacidad de respuesta y acción. Además, se da la pérdida de expectativas, desaliento y depresión. El desempleo a largo plazo puede generar desaliento y desmoralización, lo que podría evolucionar hacia la depresión. Y también se siente la exclusión social. La falta de ingresos y un estado de ánimo negativo puede llevar al aislamiento. Tome en cuenta esto y tenga en mente que es un proceso normal que pronto pasará. Nos vemos mañana con más. Buenas noches. Muchísimas gracias, Paula, por el reporte. Seguimos hablando de economía y del desarrollo del país, porque hoy tenemos una nueva emisión de Guatemala no se detiene. Por eso le vamos a dar la bienvenida al set de Noticiero Guatevisión a Jimena Santiago, la reportera del programa de todos los lunes a las 10:15 horas. Jimena, bienvenida. Gracias, Alberto. Buenas noches. Buenas noches, María Luisa, y a toda la audiencia de Noticiero Guatevisión. Gracias por estar con nosotros y por contarnos. Yo sí sé, quiero decirles de qué se trata el programa que se emite esta noche, pero Jimena nos va a contar para que la audiencia sepa qué es lo que puede esperar, un programa que tiene propuestas importantes. Cuéntanos de qué se trata. Bueno, este programa toca el eje de certeza jurídica y para contarles un poco más les voy a lanzar una pregunta. ¿Han pedido algún producto por internet últimamente y les ha llegado a tiempo? Bueno, en mi caso sí suelo hacerlo, pero es algo complicado. Pues en la emisión de hoy investigamos a detalle qué hace falta para que nuestros pedidos por internet sean más ágiles, cuál es ese proceso real del traslado del producto desde su lugar de origen y los diferentes obstáculos y contratiempos que puede presentar. Y también qué se deben hacer, bueno, qué deben hacer las autoridades para agilizar todos estos procesos del comercio electrónico en Guatemala. ¿Y nos puede adelantar de qué trata el reportaje que se vino realizando para hoy justamente? Bueno, así como nos comentabas que has hecho algunas compras, lo mismo hicimos nosotros, hicimos ese ejercicio de hacer un pedido por internet, le dimos el seguimiento todos los días y por ahí nos encontramos con unos contratiempos que más adelante van a poder conocer en el reportaje de esta semana.
Bueno, y la idea es proponer soluciones, ¿verdad, Jimena? Por supuesto, a todas estas cosas que nos puede pasar a cualquier guatemalteco, pero que complica algo que es una realidad, que es ese comercio electrónico tan importante y además, pienso yo, necesario en estos tiempos de tráfico. De a lo mejor las personas que lo piden al exterior no pueden viajar y necesitan que les llegue a Guatemala. En ese ejercicio que hicieron ustedes, Jimena, ¿dónde encontraron los atrasos de la llegada de los productos? Bueno, lo único que les puedo adelantar hasta el momento es que en un país vimos que todo era muy ágil, era muy rápido y de ahí cuando ingresaba otro en la aduana ya había un poco de problema, pero ya lo veremos muchísimo más adelante. También en tema de importaciones, en un sector muy específico lo comentábamos y vimos esas propuestas de soluciones que pueden ayudar a la economía del país. Así que no se pueden perder hoy Guatemala no se detiene al finalizar la emisión estelar de Noticiero Guatevisión, un tema muy importante, ya lo mencionaba María Luisa, sobre el comercio electrónico, que además de los trámites, nosotros también nos ahorramos algo cuando hacemos compras directamente en el exterior, pero prácticamente el tiempo, si hay que ver el reportaje que va a hacer y que va a publicar hoy Jimena, porque sí hay que evaluar muy bien el tiempo de espera. No se lo pueden perder, ¿los invitas? Así es, los invito a todos a las 22:15 horas luego del Noticiero Guatevisión a que se queden con nosotros para conocer el reportaje de esta semana y otros detalles del comercio electrónico en Guatemala. Gracias, Jimena, a ti, a todo el equipo, a ustedes, por supuesto. La invitación se reitera. Después de Noticiero Guatevisión no se puede perder, Guatemala no se detiene. Vamos a una pausa, pero ya volvemos. 40-013-3859, el número del servicio de Guate Reporta. Vamos inmediatamente a dar lectura al reporte que recibimos el fin de semana porque se registraron torrenciales lluvias que causaron la crecida del río Huista y la formación de correntadas que anegaron algunas viviendas en la parte alta de Santa Ana Huista en Huehuetenango. Nuestro televidente Elder Eshbedi Morales nos informó que las lluvias dejaron pérdidas de animales de corral y objetos de valor de viviendas que fueron anegadas. Y estudiantes de la Escuela de Telesecundaria de la Aldea El Manzanillo de San Lucas, Zacatepeques, en Zacatepeques, participaron en el proyecto denominado Desarrollo Integral Comunitario en Igualdad de Género y Derechos Humanos. Los estudiantes aprendieron a crear diferentes artículos con hoja de pino seco. La iniciativa contó con el apoyo de diferentes organizaciones bajo la coordinación del INAP. Bueno, y con Guate Reporta llegamos al final de la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos durante este inicio de semana. María Luisa, buenas noches.